Ya bueno, vamos a empezar con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, tenemos que considerar primero que vamos a hablar de una enfermedad que está comprometiendo tanto epitelio esofágico como gástrico, ¿no? Entonces, el reflujo gastroesofágico es diferente a la enfermedad de reflujo gastroesofágico como alergia. Ya en este sentido, acá en la diapositiva vemos que vamos a hablar que va a haber de un paso de un reflujo fisiológico a algo que es más peligroso como el adenocarcinoma. Entonces, el ERGE es la presencia de síntomas clínicos y o lesiones anatomopatológicas, consecuencias, como consecuencia del reflujo gástrico hacia el esófago. ¿Ya? Y bueno, tenemos que distinguir que el ERGE va a tener sintomatología, tanto extraesofágica como esofágica. Los síntomas típicos em, van a ser la disfagia y también puede haber pacientes, o sea, cabe recalcar que los pacientes que tienen esofagitis, pero no es sintomatológica, no significa que no tengan esta patología. Entonces, puede haber sintomatología o no haberla y no significa que no esté en un estado ya de erosión, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que 7 a 10% de la población sana sufre de pirosis diariamente. De ellos, 20 millones tienen síntomas de reflujo, 2 millones tienen epitelio de Barrett y 200.000 van a cursar lo que es el adenocarcinoma. Entonces vamos a hablar de la patogenia. La patogenia vamos a considerar tres principales mecanismos. Entre estos, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, la depuración del esófago ineficaz y la alteración del reservorio gástrico. Ya, entonces, a este nivel vamos a ver que fisiológicamente nosotros sí tenemos relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, pero estos se tornan patológicas cuando aumenta la frecuencia y el tiempo en el que se está presentando estas relajaciones. Entonces, su frecuencia va aumentando paulatinamente y así se va a producir las erosiones de la mucosa. Entonces, hay una hipotensión mecánica, disminución de la presión en reposo del esfínter esofágico inferior, y a esto ya va a concurrir o correlacionar con la esofagitis, que puede ir de una leve a una severa por lesión del epitelio. También hay que mencionar que algo que nos va a ayudar fisiológicamente va a ser el, además del esfínter esofágico inferior, el diafragma, ¿no? El diafragma que va a actuar ayudando al esfínter esofágico inferior a evitar ese reflujo, ¿no? Que el contenido estomacal se vaya hacia el esófago. Entonces, en pacientes con hernias de hiato, donde el estómago se torna intratorácico, esto va a evitar esa función de segundo esfínter que presenta el diafragma en fisiología, ¿no? Entonces, va a haber una alteración mecánica y así el contenido estomacal se va a ir al esófago. Hablando de la depuración esofágica ineficaz, vamos a ver que puede estar en individuos que tienen hipoperistalsis o aperistalsis del esófago. Entonces, va a haber una falla porque el esófago tiene que eliminar o vaciarse por peristaltismo el contenido esofágico al estómago. Entonces, el hecho de que no haya esta movilidad del esófago va a hacer que el ácido que se mantenga por, por los, por las relajaciones que ya habíamos mencionado fisiológicas
hagan que el ácido dañe el epitelio y así provocar erosiones en una primera instancia. Y va a haber un fenómeno de reflujo, principalmente en hernia de hiato, y cuando hay líquidos retenidos, y estos van a ir en peristalsis retrógrada hacia el esófago desde el estómago. Y hablando de alteraciones del reservorio gástrico, vamos a ver que estos se van a dar por dilataciones gástricas. Tenemos fisiológicamente una cámara gástrica que en radiografía la hemos visto ayer, ¿no? Hemos visto el signo de Puppet y al lado de eso hemos visto que había una cámara gástrica, ¿no? Del lado izquierdo, que eso es fisiológico. Cuando esta cámara gástrica se dilata, ya sea por pacientes que mascan chicle, es decir, que presentan aerofagia, ¿no? Esto retrasa el vaciamiento del estómago. Esto va a contribuir a que el esfínter esofágico inferior se acorte, ¿no? Y además va a ser también una medida que va a alterar el reservorio gástrico, es el mal vaciamiento. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión intragástrica. Esto puede darse por múltiples causas, lo que hablábamos ayer, ¿no? Del mal vaciamiento, las úlceras gástricas, duodenales, las gastroparesias en diabéticos y lo que hemos hablado de las vagotomías, pacientes que presentan vagotomías que se han hecho hacer esto van a tener esto, el mal vaciamiento. Además de pacientes que usan anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque los anticolinérgicos van a actuar a nivel del músculo liso, evitando la peristalsis, ¿no? Y la hipersecreción ácida, que es, bueno, un factor agravante. ¿Por qué? Porque el ácido va a contribuir a esta erosión. Hablando del daño mucoso, vamos a ver, ya que va a haber una evolución de lesiones de esofagitis, porque vamos a ver acá que el epitelio, que lo normal es un epitelio epidermoide, va a convertirse o va a ser reemplazado por un epitelio columnar. Y esto es algo que no es lo que se espera, ¿no? Y en este sentido, vamos a ver que ya va a iniciar lo que es la hiperplasia de la zona basal, que acá ya vemos que hay, cuando ya es más del 50% del espesor, ya podemos considerar que va a ir a evolucionar quizá un esófago de Barrett. Entonces, a este nivel vamos a hablar de la clasificación evolutiva de Bell-6 Skinner. En un primer grado vamos a ver que va a haber hiperemia, es decir, la mucosa va a ser rojita, edematizada. Posteriormente va a haber ulceraciones superficiales y algunas placas de fibrosis. En un grado 3, las úlceras van a ser más profundas, va a haber fibrosis de la mucosa y en un grado 4 ya va a haber estenosis. ¿Por qué? Porque ya el epitelio se ha defendido, para que entiendan, se ha defendido y en este sentido ha habido una elastogénesis y una fibrosis, entonces se crea como una cicatriz y esa cicatriz provoca la estenosis de toda la pared. Entonces, hablando del esófago de Barrett, como les había mencionado, va a haber una transformación metaplásica, ¿no? De epidermoide a epitelio columnar. Entonces, lo característico de estas, del epitelio del esófago de Barrett, va a ser una mucosa hiperémica, donde vamos a ver que esto ya nos orienta a metaplasia. Y viendo el tejido que ya es normal, vemos que es rosado. Y también va a haber un avance en forma de lengüetas o islotes, lo llaman, que son asimétricas, como pueden ver. Y bueno, a este nivel tenemos que ver que el tejido no es normal, ¿no? Vemos que es un tejido aberrante, que ha creado neovascularización como en cualquier tipo de tejido dañado. Y bueno, según la Organización de Estudios Estadísticos de la Enfermedad del Esófago, vamos a ver que hay
presencia de metaplasia intestinal sin importar la longitud, ¿no? O sea, la metaplasia ya intestinal, para calificarlo como un epitelio de Barrett, em, tenemos que ver que hay extensiones del epitelio columnar inferiores a 3 centímetros a partir de la unión gastroesofágica. Bueno, hablando de histología del epitelio de Barrett, va a haber una secuencia de displasia a carcinoma. Entonces vamos a ver tipos de metaplasia. Vamos a ver que hay el tipo fúngico, que son células parietales y principales. El tipo cardial, que es glándulas mucosas. Y el tipo intestinal, que es que es el más crítico, ¿no? Porque ya vemos células caliciformes y el origen es del 90% de estos. Vamos a orientarnos, aquí ya va a haber un adenocarcinoma. En la estratificación de los riesgos para que vaya a displasia, vamos a ver que va a haber marcadores preneoplásicos, ¿ya? Las displasias vamos a verlo en grados, según la clasificación de Reid-Koll, que vamos a ver en el grado 1 va a haber displasia negativa, en el grado 2 displasia indefinida o bajo grado, y en grado 3 ya va a haber alto grado, ¿no? Entonces, en todo tipo de patologías cancerosas tenemos que tener la idea de que es importante ver el grado de diferenciación y el grado Pero de aquí vamos. displasia. Ya Sí, cuando es pero parece para llevar. bien diferenciado, es el Se fue aquí. tratamiento va a responder Todavía no mejor, está comiendo. y la displasia de alto grado ya nos Sí. orienta a que es más respondedor al tratamiento. Bueno, la presentación clínica, em, vamos a ver que hay síntomas típicos y atípicos. Los síntomas típicos van a ir desde pirosis, que es el dolor retroesternal, que los pacientes van a catalogarlos como urentes, ¿no? Nos van a decir, me arde. Y la regurgitación retroesternal, que la regurgitación es diferente a la calasia, de la calasia, ¿no? ¿Por qué? Porque el de la calasia contiene restos alimenticios y en el ergeno y en la calasia tenemos un sabor desagradable. En los síntomas atípicos vamos a ver que vamos a otorrinolaringológicos, como la laringitis, ronquera, globo histérico, que es una sensación opresiva en la garganta, pero que no se relaciona con la deglución ni con alteraciones anatómicas. Y en el sistema respiratorio vamos a ver que hay asma, neumonía recurrente. También en el sistema cardíaco podemos pensar en una pseudoangina, que se puede considerar como la pirosis retroesternal, también a veces se confunde. Y a nivel dental, por la acidez que va a haber en el reflujo, va a provocar pérdida del esmalte dentario. Entonces, el diagnóstico, vamos a ver que hay, hay cosas que debemos cumplir. En un inicio, si llegamos a tener un paciente con sospecha de ERGE, tenemos que pedirle endoscopía, donde vamos a evaluar la anatomía y la integridad de la mucosa. Entonces, es importante la endoscopia para la esofagitis, y así también podemos sacar biopsias. Luego tenemos a nivel de las endoscopías, podemos determinar, ¿no? El grado de erosiones que tenga, que presente úlceras. En el grado 1 al 3 hay erosiones, hay pliegues únicos en la circunferencia del esófago. Del grado 4 ya hay úlceras, estenosis con fibrosis y acortamiento de la luz del esófago. Y en el grado 5 ya vemos un epitelio de Barrett con un epitelio enrojecido, ¿no?
Luego vemos la pechimetría de 24 horas. Esta es muy importante, tiene una eficacia del 95%, nos va a ayudar a valorar el tema fisiológico de nuestros pacientes y, bueno, está indicado en pacientes que presentan síntomas atípicos o cuando hay persistencia de los síntomas pese a que ya ha cumplido tratamiento. Entonces, mm, esto se hace mediante electrodos, en donde el pH inferior a 4 ya nos orienta al diagnóstico de patología respiratoria por reflujo, ¿no? Y el tratamiento. Bueno, el tratamiento es complejo, pero actualmente están los pickups, que son tratamientos que no están en su texto, ¿no? Pero quizás sea importante saberlo. Actualmente es un tratamiento que se ha visto que es muy eficaz para el alergia. Sin embargo, bueno, vamos a hablarlo de su texto, que son los inhibidores de la bomba de protones, que se tiene que, según el texto, tenemos que darlo de manera continua, ver cómo está respondiendo el tratamiento con estos inhibidores de bomba de protones y es el que mejor respuesta nos va a dar, ¿no? Y luego tenemos a los bloqueadores H2, los proquinéticos. En los proquinéticos podemos mencionar entre ellos la cinitaprida, que es un estimulante del vaciamiento gástrico y actúa como proquinético. Luego tenemos medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Mm, Bueno, los pacientes con ERGE presentan reflujo a los cambios de posición, es decir, estar echado o en decúbito lateral, hacen que haya reflujo, este malestar de pirosis y demás. Entonces, medidas higiénico-dietéticas podemos recomendarle que use almohada alta, y así tal vez mejorar los síntomas que presenten. Eh, Incluso dormir, ¿no? A veces sentados mientras estamos en tratamiento médico. El reto de la recaída vamos a ver que las recaídas van a ser del 80% a los 6 meses, ¿no? Al suspender el tratamiento. Es decir, generalmente el tratamiento con inhibidores de bomba de protones se usaba 3 meses, ¿no? Y ahí se valoraba cómo iba con el reflujo, que si los síntomas disminuían y demás. Sin embargo, posterior al uso de tratamiento y vemos que ha mejorado, las recaídas suelen pasar a los 6 meses. Entonces, en ese momento hay que usar dosis de mantenimiento. En un inicio se usaba cada 12 horas, pero podemos usarlo ya cada 24 y con un mejor control. Entonces, esto es importante. Las indicaciones para tratamiento quirúrgico. Vamos a ver qué es la imposibilidad de imposibilidad o fracaso del tratamiento médico, ¿no? Cuando ya hemos visto que pese a los 6 meses, o sí, en realidad 3 meses, 3 a 4 meses le usamos los inhibidores y vemos que pese a ello no ha habido mejora, entonces ya es una indicación para tratamiento quirúrgico. Jóvenes con incompetencia severa del esfínter esofágico inferior, patologías respiratorias por regurgitación persistente, estenosis recidivante y úlceras penetrantes. También el esófago de Barrett por displasia de alto grado, ¿no? Que es importante. Para el preoperatorio es importante que tenemos que descartar el hipoperistaltismo y el mal vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque si hacemos tratamiento quirúrgico eh, es para acomodar la anatomía o simular una anatomía del esfínter esofágico inferior. Entonces, al hacer eso, vemos que pese a que lo vamos a simular esa anatomía normal, el mal vaciamiento gástrico va a hacer que haya un fracaso en el tratamiento quirúrgico. Entonces, para el tratamiento quirúrgico, vamos a ver que el gol estándar o el que mejor respuesta da
para las enfermedades de reflujo gastroesofágico son las funduplicaturas de Nissen. ¿Qué es esto, no? Es suponiendo que aquí está el diafragma, el esófago lo ponemos intratorácico y en estas tenemos que envolver el estómago sobre el nuevo esófago que estamos formando intratorácico y así vamos a poner al esófago intraabdominal por lo menos, o sea, como mínimo 4 centímetros del fondo gástrico. Y esta sutura tiene que ser sin tensión. Sin embargo, o como ustedes verán, suponiendo que aquí está el diafragma, a este nivel, esto puede tener sus posibles complicaciones, ¿no? En este caso, cuando la sutura es, no hay una relajación adecuada, el paciente puede presentar dehiscencia de sutura, la disfagia, el paciente puede tener esa incompetencia o esa dificultad para eruptar. Entonces, tenemos que evaluar eso en un posoperatorio. Luego tenemos sus variantes de la funduplicatura de Nissen. Tenemos al Collis-Nissen, que básicamente es la creación de un nuevo esófago mediante sutura mecánica. Aquí cortamos, entonces va a ser más abdominal, ¿no? Y la funduplicatura parcial, que se puede hacer con una envoltura, pero ya no de 180 grados como hemos visto en la funduplicatura de Nissen, ¿no? Sino de 270 y solo en la parte posterior. Y esto se hace en esófagos hipoperistálticos, pero la mejor o la que más usamos es la fundoplicatura Nissen. Y bueno, el manejo de reflujo complejo, que va a ser biliar o alcalino, vamos a ver que podemos hacer las famosas derivaciones duodenales o la reconstrucción en Jet-Rux, ¿no? Donde básicamente buscamos que el duodeno se una a una porción del intestino delgado y esta que ha sido incapacitada para, bueno, solo evacuar el contenido estomacal y ya no se mezcle ácidos con el de los ácidos biliares. ¿Por qué? Porque así evitamos la acidez y la erosión, ¿no? Esto se hace ya en casos muy complejos, cuando vemos bastante erosión y ya estamos sospechando que va a ir a un adenocarcinoma y no hay respuesta al tratamiento. Entonces, el pronóstico y los resultados, vamos a ver que el 90-95% son pacientes con tratamiento satisfactorio. A los 10 años hay una mortalidad menor al 1% y hasta el 13% de morbilidad que va a tener pacientes con disfagia o lo que hemos mencionado, ¿no? Las complicaciones, dificultad para eructar y demás. Entonces, la conclusión sobre el esófago de Barrett, la cirugía controla el reflujo, pero la regresión del epitelio nunca va a ser total, siempre va a ser parcial. Solo hasta el 20% del epitelio puede recuperarse. Y la vigilancia debe ser de por vida, continua y por vía endoscópica. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Mm, ya, bueno, ahora vamos con la primera pregunta. Según la definición de su texto, el ERGE se caracteriza por la presencia obligatoria de esofagititis erosiva visible en endoscopía, síntomas clínicos y o lesiones anatomopatológicas por reflujo de contenido gástrico, exclusivamente presencia de pirosis o regurgitación o una presión del esfínter esofágico inferior constantemente inferior al 10 milímetros de mercurio. Muy bien, muy bien. Síntomas clínicos y o lesiones anatomopatológicas por reflujo de contenido gástrico. Muy bien, ahora vamos a ir con porcentajes. Según los datos epidemiológicos del texto, la prevalencia estimada de la pirosis diaria en una población occidental sana es de
Bien, 7-10%. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Ya. Los tres mecanismos patogénicos principales para el ERGE son, ¿cuáles son? Eso, muy bien. La B. Perfecto. Estos son los patológicos, ¿no? En el inciso A nos puede confundir la hernia hiatal, sí contribuye, pero no es una condición que sí o sí debe estar para tener hernia. En el inciso B, sí, incompetencia del esfínter esofágico inferior, depuración esofágica ineficaz y alteraciones del reservorio gástrico. Perfecto. Ya, pregunta 4. La lesión histológica inicial en la esofagitis por reflujo es, ya, ya, inicial, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque las úlceras se forman posteriormente y casi en últimas etapas ya hace fibrosis. El inciso B, hiperplasia de zona basal del epitelio, más del 15% de su espesor. Muy bien, perfecto. Ya, vamos con la, la 5. El texto señala que el método de mayor eficacia, el 95%, para confirmar la presencia de reflujo patológico es eso, la pechimetría 24 horas. Muy bien, bien, bien. La 6. ¿Cuál de estos síntomas se describe como signo de alarma o que puede deberse a complicaciones del ERI? Eso está en su texto. Eso sí, muchos están poniendo B, pero en realidad es la C. Es un signo de alarma cuando ya hay disfagia. Muy bien, C. 7. Para pacientes con ERGE sin esofagitis, la base de tratamiento farmacológico no incluye típicamente, mm, como que están disputando ahí. B, han puesto 7B. Ya decídanse. No incluye inhibidores de la bomba de protones en realidad. 7C es. Porque si está la cisaprida, estamos hablando sin esofagitis, cuando no hay esofagitis, ¿no? Bien, inhibidores de bomba de protones a dosis alta. La técnica quirúrgica antirreflujo universalmente más empleada es, muy bien, fundoplicatura Nissen. Las otras son variantes, pero la mejor siempre va a ser la Nissen. Ya, una complicación posoperatoria de la fundoplicatura de Nissen, conocida em, como gas blood syndrome, se debe principalmente a, muy bien, una, una hipercompetencia de la válvula que impide eructar. ¿Ya? Las hernias básicamente solo son una protrusión a nivel de la pared abdominal que va a provocar la salida de órganos, ¿no? No específicamente el intestino, como quizá algunos, no sé, alguna vez me han escuchado eso, pero es una protrusión a nivel de la pared abdominal, es decir, vendría siendo una debilidad a través de un orificio anatómicamente configurado. ¿Ya?
Y esta puede ser ocasional o de manera permanente y puede salir cualquier tipo de vísceras o tejidos, no siempre un órgano como tal, ya, y que está anatómicamente constituido. Entonces, esta es una de las enfermedades más antiguas documentadas y va a traer problemas socioeconómicos, además de pérdidas laborales, limitación en actividades por el dolor que a veces provoca. La prevalencia va a ser del 1 al 5%, esto 1,5, perdón, por ciento, hablando en población de Estados Unidos, según su texto, ¿no? De las cuales el 80 a 85% son inguinocrurales y de estas la que más frecuentemente se presenta es la inguinal indirecta, ¿no? Ya, entonces acá vemos el canal inguinal, que hay un defecto y a este nivel estamos viendo una asa intestinal herniada, ¿no? Es decir, que está protruyendo a través de esta debilidad. Vamos a hablar de anatomía. Vamos a hablar del cuadrilátero de Fruchau. Este cuadrilátero es por donde van a protruir las hernias inguinales. Entonces vamos a hablar de límites. En la parte superior va a ser una línea que va a ir desde la espina ilíaca anterior superior hasta la otra espina ilíaca anterior superior. Es decir, es una línea imaginaria que va a ese nivel y entonces ese es el límite superior. El límite inferior va a ser una línea paralela bajo las espinas púbicas. Esas son las espinas púbicas y a ese nivel. Y lateralmente van a ser líneas perpendiculares, que ya mencionadas estas líneas. Entonces eso va a ser el cuadrilátero de Frouchout. ¿Ya? Luego vamos a hablar de pared como tal. Entonces, hablando de la pared abdominal, de músculos laterales, vamos a hablar. eh, Primero va a estar la piel, después tejido celular subcutáneo, que va a dividirse en dos capas, ¿no? La de Camper y la de Scarpa, que son parte del tejido celular subcutáneo. Luego viene los músculos como tal, con sus aponeurosis, es decir, vendría la aponeurosis del oblicuo mayor o oblicuo externo, que ese músculo inferiormente, sus fibras van a dar al ligamento inguinal, ¿ya? Y el oblicuo, más internamente vamos a hablar del oblicuo menor o interno, que es el que protege el orificio inguinal profundo. Ya, porque si hay un orificio inguinal profundo, hay un orificio inguinal superficial. Entonces, el oblicuo interno o oblicuo menor va a proteger esto. Y luego, más adentro, tenemos al músculo transverso. Ya este va a formar la pared posterior del trayecto inguinal. Entonces, vamos a ver que a este nivel, en la pared posterior es donde se dan las hernias directas, es decir, el músculo transverso, la fase transversalis, una debilidad de esto va a ser la hernia directa, ¿ya? Y luego vamos a ver los triángulos. Luego, hablando de la línea media, que sería este, digamos, aquí la línea media va a estar el recto anterior del abdomen, que tiene sus propias vainas. En sí, hablando de estos músculos que hemos dicho, el oblicuo externo, el oblicuo interno van y envuelven al recto del abdomen con sus vainas a nivel de la línea media. Entonces vamos a ver que va a haber una prevalencia de 1,5% y como habíamos mencionado, 80-85% son inguinocrurales y de esas las más frecuentes es la hernia inguinal indirecta. Ya. Entonces vamos a hablar de la frecuencia en sexualidad. La más frecuente va a ser en varones. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que cuando los varones estaban en su vida intrauterina, los testículos eran abdominales, ¿no? Al ser abdominales, estos tienen que descender a las bolsas escrotales y al descender van a
van a descender mediante una progresión y la túnica vaginal va a ser lo que van a arrastrar con ellos al descender a la bolsa escrotal. Entonces, muchas veces hay una persistencia de este orificio de la túnica vaginal, entonces va a hacer que haya la hernia inguinal indirecta. Por eso es tan frecuente en varones. En mujeres, claro que sí hay, pero ya es más por un tema de mal cierre por el mal colágeno que tenemos las mujeres. Y en niños, el 15% de las hernias inguinales son manifestaciones al primer año, ¿no? Adultos mayores es precisamente por el mal tipo de tejido que ya tienen y generalmente de los adultos mayores la más frecuente va a ser las hernias directas. Ya, entonces, como habíamos dicho, tiene un impacto socioeconómico, factores predisponentes, va a ser 25% son antecedentes familiares. La edad varía según el tipo de hernia y la actividad que realice el paciente. El sexo, anatómicamente hablando, en mujeres es menos frecuente y tiene menos complicaciones, por así decirlo. Y la obesidad, todo tipo de obesidad o todo lo que aumente la presión intraabdominal, es decir, el estreñimiento, el hacer actividad física con pesas que va a aumentar la presión intraabdominal, hace que sea un factor predisponente. Es decir, todo lo que aumente la presión intraabdominal va a provocar, es un factor que puede desencadenar las hernias, ya tanto como toser y realizar esfuerzos físicos. Entonces, la clasificación de las hernias es un montón. Podemos decir por su localización, según sus zonas anatómicas, inguinal, epigástrica, umbilical y demás, por su condición, reductibles. La reducción de una hernia es cuando por maniobras manuales podemos reducir a la cavidad abdominal la hernia, ¿no? O sea, es que se pueda reducir. Ahora, irreductibles cuando no se reduce y estas pueden ser encarceladas. O sea, muchas veces pensamos que las que no se reducen son las estranguladas y ahí murió. No, hay las encarceladas cuando es ya mucho tiempo. Las encarceladas es aquellas que ya han formado adherencias externas, cosa que no se puede reducir, pero aún tiene riego sanguíneo. En cambio, las estranguladas no se puede reducir y ya hay compromiso vascular. Bueno. Entonces, según su etiología, vamos a tener entre congénitas por defectos de desarrollo y adquiridas por factores desencadenantes. Entonces, vamos a tener tipos de hernias directas e indirectas según la anatomía inguinal. Entonces, vamos a ver, como habíamos mencionado, vamos a tener la anatomía. A este nivel vemos el cordón espermático, en varones hablando, ¿no? El cordón espermático, el conducto inguinal, que está aquí dibujado en rojo. Entonces, acá sería lo que es el orificio inguinal profundo y el orificio inguinal superficial. Es decir, las hernias indirectas van a protruir por el orificio inguinal profundo. Es una debilidad a este nivel. Y las hernias directas son las que van a protruir por la pared posterior, lo que habíamos mencionado de la fase transversal y músculo transverso. Entonces, a este nivel vamos a hablar del triángulo de Hesselbach, ¿no? Vamos a tomar en cuenta a la arteria epigástrica inferior como límite, in- eh, como el límite del triángulo de Hesselbach, un límite inferior que sería el ligamento inguinal y a este nivel vamos a ver que ya está el orificio inguinal profundo y el hueso ilíaco, ¿no? Entonces, cuando es debilidad de la pared posterior y está dentro del triángulo de Hesselbach, vamos a ver que es una hernia inguinal directa. Cuando protruye a través del orificio inguinal profundo, es una hernia indirecta. Bueno, acá lo vemos con dibujos.
Entonces, a este nivel podemos hacer maniobras, ¿ya? Podemos reducir la hernia. Pónganse que acá introducimos nuestro dedo hasta encontrar el orificio inguinal superficial e introducir ahí. Entonces, si nuestro dedo vemos que la protrusión está yendo de la pared posterior, es una hernia directa. Y si viene de la punta del dedo, es indirecta. Entonces, esta maniobra se lo denomina maniobra de Andrew. ¿Ya? Entonces nos va a predecir el sitio de la protrusión y si es hernia directa o indirecta. Ahora, hablando de las hernias crurales, va a ser las que van a estar inferior al ligamento inguinal. ¿Ya? Y van a estar externos a la sínfisis del pubis. Entonces, las complicaciones de las hernias pueden ser desde que no se reducen, es decir, no puede volver a la cavidad abdominal. Y las que más frecuentemente son las irreductibles o las que concluyen en una estrangulación es las umbilicales y las crurales. ¿Por qué? Porque generalmente estas son las que presentan un anillo herniario más pequeño. Entonces, la posibilidad de salir qué sé yo, intestino por ahí y no retornar a la cavidad es muy frecuente por la dimensión del orificio herniario. Entonces, los síntomas van a ser inespecíficos, pero generalmente, clínicamente vamos a ver que la coloración está alterada de la piel, es dolorosa y es un inicio brusco, ¿no? El paciente nos dice, hace una hora me pasó esto, ya no se puede reducir y está cambiando de color, ¿no? Y en las hernias atascadas o encarceladas, ya nos puede orientar a una obstrucción intestinal, pero siempre y cuando no haya reducción del intestino y en ese caso hay que entrar a la cirugía para ver la viabilidad del intestino. ¿Ya? Entonces en radiografía nos va a ver niveles hidroaéreos, o se va a ver datos de obstrucción intestinal por esta hernia. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de hernias también poco frecuentes, las hernias epigástricas, que va a estar entre los músculos rectos del abdomen, lo que habíamos mencionado, las hernias umbilicales, que pueden ser congénitas o adquiridas. Generalmente, las adquiridas son, por ejemplo, mujeres que son gestantes, que ya han tenido hijos, entonces ya presentan la mayoría, muchas pacientes presentan hernias umbilicales. Y las congénitas que generalmente los pacientes bebés van a ser reversibles, o sea, hay que darle chance de que pueda cerrar esta hernia hasta los 2 años. Si no cierra hasta los 2 años, ya es indicación para cirugía para evitar complicaciones. La hernia de Spiegel va a estar entre línea semilunar y la pared lateral del recto del abdomen. Y hay un triángulo de Spiegel también mencionado acá, que es en la pared lateral del abdomen. Las hernias inguinales van a ser tanto directas o indirectas, dependiendo de lo que hemos visto en el triángulo de Hesselbach. Las hernias supravesicales y las hernias femorales, algo que también tenemos que conocer, inferior al ligamento inguinal. Ahora, en la parte dorsal del tórax o del tronco van a ver las hernias lumbares, como las hernias de Greenfeld, que estas son las superiores, es decir, en un triángulo lumbar superior, que va a estar entre la duodécima costilla y el músculo intercostal. Y la de Petit es el que está en el triángulo lumbar inferior, que va a estar entre el oblicuo mayor del abdomen y el dorsal ancho. Entonces, un mnemotécnico tal vez que nos puede ayudar es que las superiores van a ser Greenfeld, porque en el abecedario la G está primero, superior, y el de Petit va a estar inferior, ¿no? Ya. Bueno, el tratamiento de las hernias va a haber principalmente es quirúrgico, ¿no? Si no se reduce, podemos hacerlo de manera de emergencia, cuando no hay reducción de esto. Y
cuando ya hay compromiso vascular, hay que ver si la viabilidad del tejido intestinal o epiplón, lo que encontremos, ¿no? Hay que tratar el saco. El saco generalmente está formado por peritoneo, epiplón, y hay que ver esta viabilidad. Lo que tenemos que hacer es reparar según la fisiología de la pared abdominal. Entonces tenemos técnicas de reparación con tensión y sin tensión. Es decir, para que me entiendan, sin tensión es que usamos un refuerzo, es decir, una prótesis malla. Ya entre la sin tensión está la Liechtenstein y la de mate. La de Bassini es la que vamos a usar con tensión. Entonces a este nivel vamos a usar el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Algo que tenemos que saber igual, que hay el tendón conjunto, ¿no? Que es poco frecuente, no todos lo tenemos, pero el tendón conjunto son fibras que van a ser descendientes del oblicuo menor y del transverso del abdomen, ¿ya? Entonces, a nivel de Bassini, vamos a suturar el oblicuo menor y el transverso al ligamento inguinal, detrás o posterior al cordón espermático, ¿ya? Y en la de Schuldeis, también llamada la reparación canadiense, es la que va a ser en cuatro planos. Esta es la que tiene menor recidiva por los cuatro planos que se está tomando. Y la de Liechtenstein va a haber una plastía con prótesis de generalmente polipropileno, y hay una recurrencia del 0,7%. La de MADEM es la que actúa a nivel del orificio herniario, o sea, sutura las hojas mediales y las laterales. ¿Ya? Entonces, son las cuatro técnicas que menciona su texto, y también podemos usar la de Bassini en la hernia crural, que va a ser con la sutura del tendón conjunto o la zona conjunta con el ligamento de Cooper. Entonces, también tenemos a las técnicas para evitar la recidiva, ¿no? Tenemos a las laparoscópicas, que están las laparoscópicas generalmente cuando se elige. Son actualmente, ¿no? Es una medida que ya se está implementando, y la recidiva en todos los pacientes es, dependiendo el tejido, la edad y demás, puede variar, pero puede haber recidiva entre 5 años. Eso dice su texto, pero generalmente yo he visto que es al año, o sea, las recidivas ya se manifiestan al año. Pero bueno, ustedes quédense con eso de 5 años. Y el menos del 2% son con técnicas actuales, ¿no? La laparoscópica, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que tiene menor dolor postoperatorio. Ahora, los factores asociados a recidiva, bueno, pueden ser una técnica inadecuada o reparación incompleta de tejidos, em, factores predisponentes que no se han corregido, es decir, estreñimiento, tos, pacientes fumadores. Es importante saber que los pacientes fumadores pueden hacer recidiva con mayor frecuencia que un no fumador por la calidad del tejido que va a ofrecer este fumador. Entonces, y también otra causa es la infección, porque la infección hace que la cicatrización sea aberrante, lo que va a provocar recidiva. Entonces, en consideraciones especiales, vamos a ver que no siempre es recidiva, y necesitamos mayor experiencia para poder ayudar a esto en la técnica laparoscópica, porque la curva de aprendizaje es muy pobre, pero hay que aumentarla para poder actuar mediante la laparoscópica. Entonces, básicamente es incisión de la piel. Vamos a abrir el tejido celular subcutáneo, Camper Scarpa. Vamos a hacer la apertura del oblicuo, aponeursis del oblicuo mayor, y vamos a disecar y diferenciar la zona conjunta, el ligamento inguinal y el cordón espermático. Eso lo elevamos y
como acabemos el dedito, identificación del cordón espermático y podemos ya actuar ya sea en Bassini o en Liechtenstein en la pared posterior para poder aplicar nuestra malla. ¿Ya? Entonces, como decía, la laparoscópica menor dolor postoperatorio, la recuperación es más rápida y la visualización del defecto se ve mucho mejor por internamente de la cavidad abdominal y tiene menor tasas de recidiva. Entonces, ya hemos dicho la definición, es la protrusión de una víscera o tejido a través de un defecto anatómicamente configurado y vamos a tomar en cuenta el cuadrilátero de Fouchard, el triángulo de Hasselbalch y la clasificación va a ser de acuerdo, ¿no? Directa, indirecta, reductible, estrangulada y también hay que mencionar acá algo que no he mencionado es la coercibilidad. Coercible es la capacidad de que la hernia se mantenga reducida, ¿ya? Y el diagnóstico podemos hacer por exploración física y maniobras específicas como la que hemos visto de Andrew. Y los tratamientos. El tratamiento va a ser reducción por cirugía y vamos a tener las técnicas que ya hemos mencionado. Bueno, vamos con las preguntas. Ya, vamos con la primera. Independientemente del sexo, el tipo de hernia más frecuente es, muy bien, la indirecta. Perfecto, hernia inguinal indirecta, por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ah, ya, ya. Ok, lo vamos a marcar. No sé cómo marcarlo, pero muy bien. Ya. La región donde se exteriorizan las hernias de la ingle, conocida como el cuadrilátero de Fouchard, tiene el límite superior. Muy bien. Una línea horizontal que pasa por debajo de las dos espinas ilíacas anterosuperiores, ¿no? Y de la espina del pubis es su límite inferior. Ya. Bueno, otra vez esta. Listo. La fascia profunda del tejido celular subcutáneo que es vascularizada se continúa con la fascia cribiforme. Se denomina, ¿saben? No, no, C, C, es la C, no, no, no transversales. Ya, a ver, estamos hablando de tejidos, ¿no ve? Entonces hemos dicho, aquí vamos a ver piel. La primera capa es avascular, que es la de Camper. La vascular sería la de Scarpa. Ya estamos hablando de tejido celular subcutáneo, o sea, grasa. Ya la fascia lata es la que va a estar exteriorizarse hacia el miembro inferior y la transversalis es la que va en la pared posterior. Ya, entonces en este caso la respuesta es C, la de Scarpa. Bueno, siguiente. La zona de debilidad. Ay, no, espérame un momento. Está muy grande. Y ahora sí. La zona de debilidad en la pared posterior del conducto inguinal tapizada solo por fascia transversales de importancia en la patogenia de las hernias directas se denomina directas. Muy bien. Ya, perfecto. Ok. El tendón conjunto o aponeurosis de inserción del oblicuo menor o interno y el transverso, según el texto, es muy bien. La B es una excepción anatómica, ¿no? Con una frecuencia de 3 al 8%.
Muy bien, eso está en su texto. En las hernias por deslizamiento. Ya, es algo que no hemos hablado, me he olvidado poner en las diapositivas, pero en las hernias por deslizamiento, las vísceras más comúnmente comprometidas en el hombre son. Ya, intestino delgado. Mm, ya, me están poniendo D, B. Según su texto, es la intestino grueso, ¿ya? Pero porque las, por deslizamiento, ¿a qué se refieren? Es que se ha metido accidentalmente, es decir, puede introducirse tanto la vejiga como el intestino grueso, pero el intestino delgado es un órgano que no es móvil. Ya, entonces en su texto, revísenlo. Tal vez quizá yo he entendido hasta mal, me puedo equivocar, pero en su texto menciona el intestino grueso. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuál de las siguientes maniobras se describe para diferenciar una hernia inguinal indirecta de una directa al tacto? Muy bien. La maniobra de Andrew, lo que menciona su libro. Perfecto. Donde vemos en la punta del dedo va a ser indirecta. En el pulpejo del dedo va a ser directa, ¿no? Muy bien. Las hernias estranguladas, la mortalidad aumenta significativamente si la cirugía se realiza después de ¿cuántas horas? Sí, sí, tienes razón. Acaba de mencionarnos una compañera, creo, la zona de debilidad del triángulo de Hessel para las directas. Tienes razón, pequeña. Sí, es verdad. No es la de Hesselbach. Para las directas, eso corregiremos, por favor. Vamos a irnos a esta. Es la pregunta 4. Tienes razón. La zona de debilidad de la pared posterior del conducto inguinal tapizada solo por la fascia transversalis. Aquí es donde yo me he confundido, van a disculpar, la parte que dice fascia transversalis, eso ya nos orienta al triángulo de William Hessert. Eso es para hernias directas. Cuando hablamos de diferenciar de directa e indirecta, hablamos del triángulo de Hesselbach, pero cuando hablamos específicamente de la pared posterior de la fascia transversalis, William Hessert. ¿De acuerdo? Está bien, pequeña, muy buena observación. Ya, entonces, ¿dónde estábamos? 4, 6, sí, está bien. Y esto, vamos a la 8. ¿Ya? La 8. La hernia estrangulada, la mortalidad aumenta significativamente, según su texto, después de, según su texto, 24 horas. ¿De acuerdo? 24 horas. 8C. ¿Ya? Perfecto. Pueden ser pescaditas, ¿no? Son pescaditas. Ya. Un tipo especial de hernia donde solo una porción de la pared antimesentérica del intestino se estrangula, pudiendo causar gangrena sin obstrucción completa, se conoce como hernia de Richet. Muy bien, muy bien. Entonces, 9C. Perfecto. En las hernias por deslizamiento hemos dicho cuando un órgano no muy frecuente que generalmente no tiene esa movilidad, una porción de ese órgano se desliza hacia el contenido herniario. La de Richet es la que va a ser las hernias del borde antemesentérico, ¿ya? Em, la de Litre nos vamos a acordar
pequeño, ¿no? Little, han debido avanzar en pediatría. Los divertículos de Meckel, las de Litre, son cuando la hernia está contenida con el divertículo de Meckel. Ya nos vamos a acordar de pequeño en inglés, porque se acuerdan la proporción 2, la regla de los dos, ¿verdad? Y la hernia de eh, la llamada W, Mitral, es la de la hernia nace cerrada, es decir, un asa como tal está ahí, ¿no? Y la de Amiant es la que vemos, lo que nos están preguntando es cuando se va el apéndice secal a nivel de la hernia. Bueno, ya. Entonces, la técnica de Bassini se caracteriza por hacer una reconstrucción de, esta está igual, pescadita, y está en su libro. Y eso han puesto C, es la C. Muy bien, es la C. Bien, bien, 10C. Perfecto. Vamos con la siguiente. En lactantes y niños, la variedad de hernia más frecuente es la indirecta, principalmente debido a 1 respuesta, Pablo, de evolución del perito veneo vaginal. Muy bien. Ya, perfecto. Muy bien. La hernia crural es más frecuente en mujeres en una proporción. 5-1 es ya. Es muy frecuente en mujeres, mucho, muy frecuente. 12B, muy bien. Ya. Me estoy poniendo más acá porque era un tema muy largo, ¿no? Más preguntas. Ya. La técnica quirúrgica clásica para la reparación de hernia umbilical electiva descrita por William Mayo se conoce como. ¿Cuál era la 11? Dice. A ver, la 11, ahorita vamos a retroceder. La 11 la respuesta es B. Falta o obliteración incompleta del conducto peritoneo vaginal. Lo que hemos dicho, ¿no? Que los testiculitos estaban a nivel abdominal, luego van a la bolsa escrotal, entonces este conducto del peritoneo vaginal no se cierra. Entonces, por eso hay la hernia indirecta, ¿Cuál es la 12? generalmente. ¿Cuál era? La 12 es 5-1. O sea, en la crural es más frecuente. ¿Ya? Era Bueno, vamos. ¿Perdón? Muy bien, ya. La técnica quirúrgica clásica para la reparación de hernia, ahora sí vamos con la 13. 13 es. Ah, muy bien. Maniobra chaleco sobre pantalón. Ya, la 14 ya se están saltando la 14. La hernia obturatriz puede manifestarse signo característico por compresión del nervio obturador, que es. Muy bien. Esto puede ser pregunta de examen. Me ha parecido muy interesante esto de signo Haship-Romberg, ¿no? Que es el dolor en carie interna del muslo. Puede ser.
Y la última. Las hernias internas se definen como. Muy bien. Eso es algo que no hemos mencionado igual. Pero bueno, las hernias internas generalmente se dan en pacientes posoperados y de nuestros amigos urólogos, que es que, o sea, a veces, ¿no? Bueno, las veces que he entrado yo por una hernia interna es porque en pacientes que han sido operados por, no sé, nefropatías y demás, o nefrectomías, no han cerrado el peritoneo, entonces en esta brecha del peritoneo hace que se produzca la hernia interna. Ya, la 14. La 14. La hernia obturatriz puede manifestarse un signo característico de la compresión del nervio obturador, es el dolor en cara interna del muslo, o sea, el signo de Worship-Rumbeck. ¿Ya? Listo. No hay 16. La 15, doctora. La 15 es, la definición es introducción de una víscera en una fosita peritoneal, o sea, la B, dentro de la cavidad abdominal. Como les decía, a veces no cierran una porción del peritoneo, retroperitoneo, y ahí suele meterse una asa intestinal y eso provoca obstrucción intestinal y hernias. Bueno, no hay 17. Ya, vámonos con acalasia, el último tema y el más tranquilito. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sobre acalasia. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, Sí, se se ve, puede ver, doctora. doctor. Doctora. Muy bien, ya. Vamos a hablar de acalasia. Entonces, la definición, ¿no? La acalasia es una falta de relajación. Hemos visto que en el ERG era una relajación, demasiada relajación por mucho tiempo y demás, pero en la acalasia es una falta de relajación, o sea, nos vamos al otro extremo, ¿no? Es una enfermedad caracterizada por dos fallas mecánicas simultáneas. Vamos a volver a hablar del esfínter esofágico inferior y de la falta de peristalsis del cuerpo esofágico. Entonces, lo normal es que el peristaltismo esofágico vaya en, en descenso, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, aquí ayuda el esfínter esofágico inferior y el cuerpo esofágico para la relajación, ¿no? En este caso, en la calasia va a haber una falta de esta relajación y así provocar la calasia. Ya. Ahora, a esto vamos a atribuirlo a una alteración neuromuscular, ¿ya? Donde el esófago va a perder esa capacidad de relajarse y vamos a ver que está asociado principalmente a patologías que son propias de nuestro medio, ¿no? Entonces, vamos a ver que la edad de aparición va a ser entre 30 a 40 años, pero puede ser posible en cualquier edad. Y va a haber una incidencia igual, de igual forma en varones y en mujeres. Lo importante de esto es que el 90% se ha visto que está asociado al Trypanosoma cruzi, es decir, a Chagas, ya que en Argentina, que hay menos incidencia, se ha visto que la calasia no es por el Chagas, sino que es más por una patología idiopática, es decir, de origen desconocido. ¿Ya? En la etiopatogenia va a haber una destrucción neuromuscular, principalmente del plexo mientérico de Auerbach. ¿Ya? Hay que reconocer esto, porque vamos a tener el plexo submucoso de Meissner y al plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Entonces, a este nivel es donde va a haber lesión, ¿ya? Por el Trypanosoma cruzi generalmente, y va a haber una alteración de la coordinación motora del peristaltismo del esófago. Y va a haber una lesión del núcleo motor dorsal del vago
a nivel esofágico o del núcleo ambiguo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer la confirmación fisiológica? Vamos a hacer la prueba de Betanicol, que va a mostrar una denervación, es decir, el plexo mientérico va a estar con pocos axones, ¿ya? Y la contracción va a ser desordenada, amplia, entonces va a ser propio de órganos denervados. Eh, Viendo en un contexto sistémico, si vamos a hablar de Chagas, tenemos que hablar de sus concomitantes, ¿no? Como el megacolon, la cardiopatía chagásica y demás. Entonces es algo que tenemos que estudiar por nuestro medio, que estamos en Tarija, qué sé yo, en lugares donde es endémico el Chagas. Entonces, la sintomatología principal va a ser la disfagia en un 100% de los casos, las regurgitaciones en un 60% y la pérdida de peso en un 50%. Pero puede haber otros síntomas, ¿no? Como el dolor retroesternal, la crisis de asfixia, pirosis y tos. Ya la disfagia va a ser no solo a líquidos, también puede ser, perdón, no solo va a ser a sólidos, también va a ser para líquidos, ¿no? Y va a haber un inicio, un inicio de la ingesta muy dificultosa. Entonces el paciente le va a dar dolor o molestias al tragar, pero a veces puede pasar desapercibido cuando ya está avanzado por dilatación. Y esto es por efecto del reservorio. Ya las regurgitaciones van a ser por el retorno de alimentos no digeridos y es como habíamos mencionado, ¿no? Para diferenciar las regurgitaciones del erge y de la acalasia tiene alimentos y tiene una sensación desagradable a la regurgitación, a diferencia del erge, ¿ya? Y bueno, como otros síntomas, vamos a ver la pérdida de peso por las mismas regurgitación que va a haber con los alimentos. Los síntomas van a ser el dolor retroesternal paroxístico, que va a durar segundos a minutos, eh, va a desencadenar líquidos fríos o a veces simplemente ser espontáneo. Y cuando hay crisis asfística, va a ser nocturna. Es decir, el paciente despierta con esta molestia, ¿no? Es como una sensación de asfixia que te estás atorando con tu propia saliva, algo así. Y esto se produce por contracciones bruscas, inesperadas. ¿Ya? Es importante el diagnóstico. Los síntomas pueden preceder a la disfagia constante y son claves para el diagnóstico, ¿no? La disfagia, como habíamos dicho, en el 100% de los casos. Entonces, vamos a hablar de formas clínicas. Esto hay que prestar mucha atención. Las formas clínicas van a ser las hipotónicas, las que son chagásicas, y las hipertónicas, las que van a ser de origen idiopático, las que predominan en Argentina, lo que habíamos hablado, ¿ya? Entonces, la hipotónica asociado a enfermedad de Chagas puede estar también con megaesófago, van a tener escaso dolor, adaptación a la disfagia y en la manometría las ondas van a ser de baja amplitud, o sea, la presión, me estoy refiriendo a la presión, ¿no? Que va a producir el peristaltismo, va a ser muy baja amplitud, o sea, el peristaltismo lento, más o menos, para que me entiendan. En la hipertónica va a haber una dilatación poco acentuada, va a haber dolor importante y una disfagia paroxística. Ya las complicaciones pueden ser pulmonares raras y en la manometría la amplitud de las ondas va a ser mayor y la duración también. Por eso es hipertónica, ¿no? Eso nos vamos a acordar. Hipertónica, mayor amplitud, mayor duración, de la hipotónica menor. ¿Ya? Luego tenemos a la acalasia vigorosa, que es una variante de la hipertónica, ¿ya? Que va a ser con dolor intenso continuo. Entonces, podemos hacer diagnóstico con el estudio de tránsito esofágico de Vario y acá vamos a encontrar una tríada, ¿ya? En la tríada vamos a ver ausencia de la cámara gástrica, lo que habíamos dicho, ¿no? Miren, aquí a este lado no hay cámara gástrica, ¿no? No va a haber cámara gástrica,
por una obstrucción funcional. Bueno, y va a haber una imagen en cola de ratón, donde hay afinamiento uniforme del esófago distal. ¿Ven? A este nivel. Y como tercer pilar tenemos a las ondas terciarias, que son contracciones ineficaces y aberrantes, como acá se verá las contracciones, ¿no? No son normales. Y vamos a ver que en la enfermedad avanzada ya va a haber una evolución morfológica. Va a haber esto que es la rodilla epifrénica, donde aquí está en proyección del diafragma. Ya va a haber una codadura, para que me entiendan, ¿no? Y el esófago se va a dilatar, asume la forma de un colon sigmoide, es decir, abombado por la elongación que está sufriendo en una etapa avanzada. Entonces, las secuencias de acodaduras van a ser, la primera acodadura va a ser epifrénica, es decir, encima del diafragma. Y generalmente es hacia la derecha, ¿no? Esa es la acodadura, tan hacia la derecha del paciente. Y supradiafragmática. La segunda acodadura va a ser proximal hacia la izquierda, ¿ya? Y la tercera va a ser superior al callado aórtico, ¿ya? Y hacia la derecha. Entonces, primera hacia la derecha, segunda hacia la izquierda y la tercera es a nivel del callado aórtico y es superior a estas. Bueno, ya. La manometría. El estándar de oro para el diagnóstico va a ser la manometría. Bueno, en la manometría vamos a ver la presión superior a la normal, o sea, el esfínter esofágico está mayor. Y la relajación es ausente o incompleta, el esfínter no se abre pese a que estamos tragando alimentos, hay, mm, no hay movimientos peristálticos a nivel del esófago, va a haber ondas simultáneas en espejo en el cuerpo esofágico y la presión basal va a estar elevada o igual a la del estómago. Entonces, diagnósticos diferenciales y evaluación funcional. La endoscopía es esencial. Tenemos que descartar estenosis orgánica, cáncer o inflamación. Y los signos diferenciales el instrumento vence la resistencia con una suave presión y una resistencia fija que sugieren neoplasia. El centellograma radioisotópico evalúa de una forma cuantitativa. Va a medir el deterioro y del transporte, ¿no? De los alimentos. Y también nos va a ayudar a ver, a vigilar el tratamiento, cómo va. En cuanto al tratamiento médico farmacológico, vamos a ver agentes bloqueadores de canales de calcio, que es el más eficaz a este nivel. Los bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino, el verapamilo, son los que mayor respuesta han dado, ¿no? Podemos dar por vía sublingual y evitan la entrada de calcio e inhiben la contracción, ¿no? Porque necesitamos calcio para la contracción muscular, ¿no? Entonces, lo malo de esto es que tiene que ser un uso continuo y puede tener riesgo de recidiva de manera inmediata. Pero podemos controlar mediante esto el dolor y la disfagia. El tratamiento endoscópico. Esto es mediante dilatación forzada. Entonces se introduce un balón a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces tenemos que ir aumentando la presión, ¿no? Y tiene que durar 60 segundos. Cuando decimos ya hasta ahí no más vamos a insuflar, cuando el paciente dice me duele. Ahí ya estamos orientándonos que va a ser una distensión máxima. Hasta ahí podemos llegar. Y cuando lo sacamos, el balón, vemos si hay estrellas de sangre, quiere decir que ha habido un tratamiento exitoso, ¿no? La eficacia va a ser del 80%. Va a haber alternativas como la inyección de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior para darle ese refuerzo de la función del esfínter esofágico inferior. Entonces, acá tenemos la cirugía de Heller, ¿ya? Que básicamente es un esofagocardiomiostomía.
Es decir, a nivel del cardia se hace un corte de 8 a 10 centímetros y vamos a cortar las fibras longitudinales del esófago. Ya, y esto vamos a hacer previamente la exposición del hiato, por donde se está introduciendo el esófago. Y cuando ya hacemos este corte, hay que hacer una reconstrucción parcial, es decir, el fondo gástrico del lado izquierdo se va a suturar a esta miotomía que ya hemos hecho. Y así vamos a hacer una valvuloplastía que va a evitar el reflujo, ¿no? Así el esfínter esofágico se vuelve un poco más intraabdominal. Y bueno, vamos con las preguntas. ¿Qué significa el término acalasia en griego? B. Falta de relajación. Muy bien. Ya. Perfecto. Nadie se equivoca. Según Olsen, la acalasia se define por, según el texto, ¿no? Muy bien. Ausencia o déficit de relajación del esfínter esofágico inferior o falta y falla en el peristaltismo esofágico. Muy bien. 3B dicen. El único agente etiológico reconocido para la acalasia, Trypanosoma cruzi. Excelente. Ya. 4. La alteración anatomopatológica casi constante en la acalasia humana es eso. Neural preso intramural Auerbach. Muy bien. ¿Cuál es el síntoma presente en el 100% de los casos de la acalasia? 100%. Disfagia. Puede entrar, eso es probable pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes no es signo radiológico típico de la acalasia en el tránsito esofágico de Vario? Ya hemos dicho la imagen en cola de ratón, sí es. La ausencia de cámara gástrica es. La estrechez irregular en sacabocados del esófago medio y la presencia de niveles líquido intraesofágico es la B. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la forma hipertónica de la calasia? ¿Se acuerdan? Hipertónica. La D. Muy bien. D. Hiper. D de Diosita. Ya. Vamos al 8. Los únicos fármacos que se han demostrado utilidad en el tratamiento son los. Doctora, disculpe, Dígame. en la número, ahí en el anterior, donde dice forma hipertónica, no era la hipotónica de baja amplitud y la hipertónica era de una amplitud más. Sí, la hipertónica es de mayor amplitud. ¿Dónde dices? La ¿En pregunta qué número, pregunta? la siguiente, ¿Esta? sí, la 7. Ya. Tiene mayor amplitud. Estamos de acuerdo. Pero acá dice hipertónica. Entonces la C no sería, ¿no? Acá dice cuando se encuentra de baja amplitud. Entonces el dolor escaso es en la hipotónica igual y tiene frecuentes complicaciones pulmonares. Y hay marcada dilatación esofágica como en el megaesófago, que es propio del Chagas, ¿se acuerdan? Chagas, recuérdense, hipotónica. Pero en la hipertónica hay importante dolor y la dilatación esofágica es poco acentuada. ¿Ya? O sea, es D. A ver, ya. Vamos a seguir marcando. Solo que, ya, esta es D.
El único fármaco que se ha demostrado utilidad en el tratamiento de la calasia es bloqueadores de canales de calcio. Muy bien. En el resultado del tratamiento se considera satisfactorio cuando muy bien. Desaparición del dolor y las regurgitaciones y reducciones del 90% de la disfagia. Perfecto. La 3 dice, ¿no? La 3, ¿cuál era la respuesta? El único agente etiológico reconocido de forma específica por la calasia es Trypanosoma cruzi, la B. La 4 dice. Alteraciones anatomopatológicas casi constantes de la calasia humana. Es la B. Esto está marcado mal. Voy a borrarlo. Esta es la B, ¿ya? Lo otro marcado era del anterior, de las anteriores preguntas. ¿Ya? En este caso sería la B. ¿Qué examen? El video, en realidad yo no lo grabo, pero sí les van a pasar, tengo entendido que sí. Beta Nicole. Ah, ya, ya. El Beta Nicole, sí. El Beta Nicole es para ver la destrucción del plexo mientérico de Auerbach. Ya. Eso es todo. Ya hemos terminado las preguntas. Ya hemos terminado todas las preguntas y ya serían las 3 clases que nos corresponden, ¿no? Listo. Que tengan buena noche. Igual ustedes, que les vaya bien. Sigan estudiando, chicos. Gracias, doctorita. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta la próxima. Bien. Record